Hola de nuevo a todos, ¿cómo están? Después de un buen tiempo sin subir video, aquí estoy de nuevo yo, la sombra felina nocturna. ¿Y qué vamos a contar el día de hoy? Vamos a seguir con nuestra serie de ovnis. Sí, los ovnis. Este video se los estoy grabando un día domingo, pero tengo un pequeño problema con la computadora, se descompuso y no sé cuándo puedan arreglarla y sobre todo cuándo pueda yo subir el video. Pero en fin, yo seguiré mi trabajo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo sobre la historia de Betty y Barney Hill allá en Estados Unidos, que supuestamente, según dicen, según cuentan, fueron atacados por extraterrestres, que fueron abducidos, esto es, llevados a la fuerza al interior de una nave alienígena, según nos dicen? Este es el más famoso de los encuentros cercanos con un ovni, la supuesta abducción de Barney y Betty Hill, y tuvo consecuencias muy duraderas. Vamos a describir las extraordinarias experiencias posteriores en las que se vio implicada Betty. ¿Por qué ella? Bueno, pues resulta que para ella esta experiencia fue una especie de viaje interminable. No mucho después de su encuentro con el ovni, Betty Hill volvió a su casa y encontró un montón de hojas misteriosamente colocados en la mesa de su cocina. Entre ellas estaban los pendientes que llevaba puestos en el momento del avistamiento. Durante los años que siguieron, se siguieron produciendo varios de estos extraños incidentes. Se oían ruidos en varios lugares de su casa y los electrodomésticos se comportaban de una forma muy extraña. Se desconectaban los cables de la calefacción, se disparaba inexplicablemente una alarma antirrobo, se producían toda clase de averías en los aparatos eléctricos, como el refrigerador o nevera, la tostadora, la plancha, el radio y la televisión, que de modo igualmente misterioso se arreglaban solos. Finalmente Betty denunció que su teléfono había sido pinchado tanto por la Fuerza Aérea como por una organización que se denominaba a sí misma la Agencia Federal. Sus cartas desaparecían. Veía personas que parecían seguirla y constantemente recibía visitas de desconocidos. Mientras que algunas de estas cosas se tiene confirmación externa, puesto que los vecinos vieron efectivamente gente extraña merodeando por la casa, la mayoría de ellas dependen exclusivamente del testimonio personal de Betty. Sin embargo, en relación con otra de sus afirmaciones, tiene la confirmación de varios testigos. Por ejemplo, en sus casas de ovnis, que llevaba a cabo varias noches a la semana sola o en compañía de otras personas, le contó al ufólogo Alan Henry que a menudo veía hasta 50 o 100 ovnis en una sola noche, en una zona especial de New Hampshire. En una entrevista relató uno de estos incidentes. ¿Qué cosa fue lo que ella contó? Bueno, un ovni en particular aparece casi cada noche. Durante el invierno de 1976 al 77, cuando lo veía, a menudo era bastante espectacular, porque parecía una especie de disco aplastado con luces de colores muy brillantes. Una noche del mes de enero de 1977, aterrizó y encendió 12 grandes luces blancas en torno a la nave. Debajo de ellas había 2 focos blancos. Esa noche ella estaba con un oficial del ejército retirado y su esposo. Cuando vio el ovni, el oficial salió del coche y se puso a caminar en dirección al mismo. De pronto, una gran masa giratoria salió del objeto. No se sabe lo que era, pero parecía una pelota de color rojo que avanzaba girando directamente hacia él. Ella también salió precipitadamente del coche y trató de filmar aquello con su cámara. Pero entonces, aunque esto parece increíble,
Una especie de luz verde golpeó su cámara, bloqueando el interruptor de la misma y dejándola inservible. Cuando el oficial vio aquella bola roja avanzando hacia él, se dio la vuelta y regresó corriendo al coche. La bola se detuvo, dio la vuelta hacia el ovni y desapareció. Como ven mis felinos nocturnos, ¿hay alguna relación acaso entre estas bolas rojas, que no se nos dice si era de luz o cómo era, y las llamadas brujas? Tal vez, ¿verdad? Bueno, pero Hendry observó que varios investigadores del tema ovni habían acompañado a la señora Hill a ese lugar especial solamente para confirmar que las luces nocturnas que se veían en el cielo y que la señora Hill consideraba ovnis no eran más que aviones o reflejos de luces de la ciudad. Y también apuntó que la señora Hill ha relatado historias inverosímiles acerca de robots, del gato de su vecino levitando o de un ovni belicoso que quemó la pintura de su coche una vez que no abandonó la zona lo suficientemente rápido como para complacer a estos seres. Bueno, si bien es justo decir que estos extraños incidentes podían ser una consecuencia de su original experiencia, mejor dicho, y no por ello invalidar dicha experiencia, no pueden descartarse por irrelevantes. En un caso que depende por entero del testimonio personal, es importante que sepamos qué clase de persona es el testigo. La psicología, por tanto, puede ser mucho más útil que la astronomía para entender el caso Hill. Debemos apuntar que la historia de los Hill contiene puntos incoherentes o absurdos. No está claro, por ejemplo, si Betty se comunicó con los alienígenas hablando o telepáticamente. A veces se sugiere una de estas dos posibilidades y a veces la otra. En cualquier caso, la forma en que el jefe usaba el inglés coloquial es sorprendente, dado el desconocimiento que manifestaban los alienígenas de otras materias. Por ejemplo, un aspecto incoherente es el derivado de la afirmación de los Hills, según la cual al ser abducidos tuvieron que andar cierta distancia por el bosque hasta llegar a un claro donde estaba estacionado el ovni, mientras que tras el examen llegaron enseguida a su coche, desde el cual pudieron ver la partida del ovni. Estos detalles no son particularmente importantes en sí mismos, pero sirven para recordarnos que la historia de los Hill no constituye precisamente un ejemplo de relato exhaustivo y sin lagunas. Esto es lo que les podemos decir. Ahora bien, esto también se puede considerar una fuente o fuentes de estrés. Pues bien, en vista de una explicación, se debe considerar el historial psicológico de los Hill. La salud de Barney se deterioró durante el año que siguió al avistamiento, pero no era en absoluto perfecta antes del mismo. Barney no desarrolló una úlcera en el 62, sino que la úlcera que ya tenía se le agravó. Y una úlcera es obviamente la expresión física de un problema psicológico, normalmente el estrés. Ya se ha dicho que tanto Betty como Barney habían estado casados antes y que vivían separados de los hijos tenidos en estos primeros matrimonios. Y aunque su matrimonio actual era, según todas las apariencias, un matrimonio feliz, no por ello dejaba de ser un matrimonio interracial en una sociedad en la que entonces este tipo de enlaces eran más bien raros, lo que constituye otra potencial fuente de estrés. Betty trabajaba como asistenta social de niños y Barney trabajaba de noche recorriendo 200 kilómetros cada día. Imagínense, felinos nocturnos, más o menos la distancia de aquí a la ciudad de Puebla, que son 125 kilómetros, pero de ida y vuelta, bueno, ya sería más de 200, pero imagínense cuánto tenía este señor entonces que viajar. Bueno, sí, y este señor, al viajar tanto, estaba comprometido en el movimiento en pro de los derechos civiles, ocupaciones ambas que fácilmente podían generar, y más en ese tiempo, grandes estados de ansiedad, estrés y tal vez depresión.
Además, Betty tenía un historial de experiencias psíquicas. Creía que las habilidades psíquicas eran frecuentes en su familia y afirmaba que ella misma había tenido sueños premonitorios en su adolescencia. Curiosamente, esta supuesta habilidad la compartía con su hija adoptada. En realidad, le dijo Betty al doctor Bertolt Schwarz, un psicólogo interesado en el tema de los ovnis: todos mis familiares cercanos han visto ovnis. Mis padres, mis hermanas y mis hermanos, mis sobrinas y mis sobrinos. También incidentes tipo poltergeist, como los ocurridos en la casa de los Hill después del avistamiento, habían sido comunes en su casa durante su infancia y eran atribuidos a un fantasma que ellos llamaban Hannah. ¿Qué relación puede tener todo esto con su avistamiento de un ovni? El doctor Schwarz ofrece una explicación. En el caso de la abducción de Betty, como en otros ejemplos de contactos con ovnis, existe la impresión general de que la persona afectada es un tipo de persona especial, cuyos talentos, como su facilidad para entrar en una especie de trance hipnótico, sus rasgos disociativos y pues otras cosas más, como sus potencialidades de percepción extrasensorial, latentes o no, son necesarios para los ovnis o para las fuerzas que actúan detrás de todos ellos. Pero la opinión de Schwarz no contesta la pregunta de si un agente externo estaba necesariamente implicado en el encuentro que Betty y Barney Hill tuvieron esa vez. Una posibilidad alternativa es que no hubiera ningún ovni ni ninguna otra entidad externa manifestándose en forma de tal, sino que la experiencia fuese enteramente una proyección de una fuente interior, la propia mente de Betty y también de Barney, claro está. Muchas personas consideraron que los sueños de Betty y el relato que hizo la pareja bajo hipnosis eran coherentes entre sí debido a que ambos procedían de la misma fuente, es decir, un encuentro real con un ovni. Pero esto en muchos sentidos no deja de ser una suposición ingenua, porque era igualmente posible que las historias relatadas en estado hipnótico derivasen de los propios sueños de Betty y Barney Hill. De hecho, en cuanto nos centramos en los sueños de Betty, como una cuestión de hecho, la insustancialidad del caso se hace aparente. ¿Cuál es, pues, la probabilidad de que los sueños de Betty constituyan un relato fiable de una experiencia real? Eso no es lo que son la mayoría de sueños. Normalmente son fantasías completas o elaboraciones de materiales sacados de diversas fuentes, como son la vida diaria del que sueña, libros, televisión, deseos, miedos, redes sociales, etcétera. Y por lo tanto debemos mostrarnos cautelosos al suponer que los sueños de Betty pueden constituir una excepción a dicha norma. El doctor Simon, el hipnotizador de los Hill, no se comprometió jamás de una forma total, pero apuntó la posibilidad de que el relato que hizo Betty de sus sueños pudiese haber influido en Barney, que más tarde lo reviviría como sus propios recuerdos. Resulta interesante constatar que si bien el examen de Barney en el ovni duró más tiempo que el de Betty, su relato de lo que le hicieron durante la experiencia era mucho menos detallista que el de ella. ¿Pero qué interés tenía Barney en fantasear? Podría, por ejemplo, estar buscando una causa exterior a la que atribuir sus males, como hacemos todos en un momento dado. El avistamiento de un ovni era un magnífico chivo expiatorio, así que Barney hizo suya la fantasía de Betty y la empleó inconscientemente para sus propios fines. Pero el doctor Simon excluyó totalmente la posibilidad de una colusión de consecuencias y mucho menos de un engaño. Fuera cual fuese el proceso que estaba en marcha, era un proceso absolutamente inconsciente. El doctor Simon advirtió también que la hipnosis no es un camino real que lleve infaliblemente a la verdad, y varias pruebas posteriores lo han confirmado.
En muchos casos, se ha comprobado que las regresiones hipnóticas producen historias que no son más que fantasías. Atención a los que hacen regresiones a vidas pasadas. Mucho cuidado con esto. Por otra parte, hay pruebas de experiencias reprimidas que afloran en los sueños, como relatos detallados, precisos y coherentes. Inevitablemente, una interpretación así de los recuerdos de la abducción de los Hill es una pura conjetura, pero igualmente es una conjetura la hipótesis según la cual los sueños y las historias contadas bajo hipnosis por Barney y Betty Hill se basaban en una experiencia real de un examen médico llevado a cabo por unos tenebrosos seres de otro planeta. Y ustedes, mis queridos felinos nocturnos, ¿qué piensan que haya sido en realidad lo que a estas dos personas les sucedió? ¿Creen que de veras hayan sido abducidas por los aliens? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, mis felinos nocturnos, muchas cosas todavía se pueden decir de si hay o no hay vida, pero aquí la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. La mente guarda muchos recovecos en sí misma que hasta ahorita no han sido todavía desvelados por la psicología, por la más profunda ciencia. Muchos son los misterios que guardamos. Y les pongo el ejemplo. Conocemos más del espacio exterior que de los mares que hay en nuestro planeta y cubren más o menos las 3/4 partes de él. Ustedes dirán si en esas profundidades tenebrosas, a partir de los 50 metros, porque ya la luz del sol disminuye, no se pueden esconder seres extraños o especies animales que nosotros todavía no hayamos visto jamás. Ustedes dicen, ¿cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues así están las cosas. Pues bien, por último diré que Betty Hill presentó varios informes de experiencias paranormales y diversos avistamientos de ovnis por semana. En varias ocasiones fue acompañada por investigadores que determinaron que confundía los aviones que se veían y las luces perfectamente normales con fenómenos extraños. Ella estaba convencida, sin embargo, de haber descubierto el lugar donde había aterrizado un ovni en New Hampshire y que esta era la razón de que hubiera divisado tantos objetos voladores tan extraños. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? ¿Y qué cosa hay todavía más? Veamos al señor Hill, el señor Barney Hill, que era él. Bueno, pues pudo ser también influenciado por su esposa con relación a haber padecido este episodio tan extraño en sus vidas. Pero en fin, ¿ustedes creen que también haya habido alienígenas en el Tercer Reich, o Reich, o como le quieran decir? Bueno, pues en diversos puntos de la transcripción de las sesiones hipnóticas, los miedos latentes de Barney Hill afloraron a la superficie. Mientras recordaba estar viendo una luz en el cielo, dijo, Betty, esto no es un platillo volante. ¿Por qué estás haciendo esto? Quieres creer en estas cosas y yo no. Cuando el objeto está lo suficientemente cercano como parecer un gran pastel con hileras de ventanas, él dice, ¿no puede venir alguien y decirme que no estoy viendo lo que veo? Uno de los hombres de a bordo parecía tener un aspecto amistoso, pero uno de ellos tenía un aspecto malvado. Parece un nazi alemán. Es un nazi. No resulta sorprendente si consideramos que Barney era de raza negra, que él estuviera aterrorizado. Sus ojos. Nunca antes he visto unos ojos como estos.
Pero después de esta experiencia, cada vez que iba en coche hacia su casa, volví a experimentar esta misma inquietud. Betty le preguntó si ahora creía en los platillos volantes y él le contestó: vamos, Betty, no seas ridícula. ¿Por fin en qué quedamos entonces, mi querido señor? No lo sé. Cada quien sus locuras, ¿verdad? Pero en fin, si ustedes, felinos nocturnos, han visto lucecitas raras por ahí en el cielo, o han visto enanitos raros bailando en el bosque, y no precisamente duendecitos, o no tienen en su casa un GPS alienígena, mejor conocido como gato, yo tengo una. Y creo que está por ahí. Miren, es esa cosa que está ahí. Y me está espiando. Está monitoreando todos y cada uno de mis movimientos. Ahorita está acicalándose según, pero es un engaño. Cuídense de estos seres tenebrosos. Cuídense. Y bien, mis felinos nocturnos, por el día de hoy es todo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Sueñen con los angelitos. Y si los abducen por ahí, nos cuentan la experiencia para que todos la podamos disfrutar también. Bueno, pues mis queridos felinos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales. Yo soy la sombra felina nocturna y el dueño del canal es este humano que está aquí. Esta cosa rara que aparece borrosa. Ese es el dueño del canal, el Icleón Gatos Aires. Nos vemos, felino nocturno. Adiós. Hasta pronto.